Muy buenas tardes. Exactamente hoy se cumplen 22 años de aquel tremendo, inolvidable, trágico, imperdonable atentado a la AMIA que sin duda desde 1994 a hoy, estos 22 años que hacía referencia recién, tiene, yo diría, un único grupo que se mantiene y puede estar en paz, que es el de los victimarios. Lamentablemente, la falta de novedades, la falta de avance en la justicia, en un caso que sin duda es emblemático para la justicia argentina y para los derechos humanos en la Argentina. Un juicio que por primera vez en la historia argentina se lleva puesto a un fiscal. Recordemos que hace un año y medio aproximadamente aparecía muerto el fiscal Nisman, el fiscal que llevaba la causa esta adelante. Y objetivamente este hecho tiene que hacernos necesariamente ponernos en contacto con lo más hondo de nosotros, con esa suerte, yo diría, de culpa social que tenemos que asumir por estos 22 años, yo diría, de clara situación de injusticia, de impunidad, de no haber colocado en el centro de las investigaciones la necesidad de la verdad y de la justicia, ¿no es cierto? Y obviamente estamos todos muy movilizados, como cada año. A veces, cuando se van cumpliendo los primeros 10, ya nos parecía imposible. Cuando se cumplieron los 20 años, nos parecía terrible que se hubiese llegado tanto tiempo sin siquiera una pista, ¿no es cierto?, que permitiera haber generado una situación de algún nivel de respuesta a las tantas y tantas víctimas directas, a los familiares y a todos nosotros. En definitiva, fue un atentado contra el pueblo argentino. Y nos parece entonces necesario, además del recuerdo y de la solidaridad, plantearnos una voluntad social, ¿no es cierto?, colectiva, que plantee que lo antes posible esta situación sea resuelta. Y lo decimos en momentos en los cuales, ¿no es cierto?, a nivel mundial, toda la temática del terrorismo está volviendo, diríamos, a aparecer en un primer plano. Hemos tenido la semana pasada, ¿no es cierto?, el episodio nefasto ahí en Niza, ¿no es cierto?, que nos marca una situación de violencia y de terrorismo que la humanidad no conocía. Ya venimos en una suerte de escalada, ¿no es cierto?, y que inclusive horas después, todavía caliente esta circunstancia, el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado en Turquía, ¿no es cierto?, ahí donde, al margen de las valoraciones que tengamos sobre Erdogan, ¿no es cierto?, y su presidencia, es obvio de que se trataba de un golpe de Estado contra la voluntad popular, y la reacción de la gente nos indicó claramente por dónde iban los humores populares y el temor que hay a un golpe de Estado. Es decir, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de la paz vuelve a estar colocado en el centro de la escena mundial y particularmente debe ser preocupación de la humanidad. Nos parecía importante comenzar con estas reflexiones y tratar precisamente de ir poniendo lo mejor de nosotros para que el año que viene no tengamos nuevamente que seguir hablando de impunidad. Libre como el viento. Justicia. 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 Justicia.
Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Justicia. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur para tomar las decisiones más acertadas. Hasta las 20, junto a Miguel Ponce. En un mundo de comunicación atomizada, unificando voces dispersas. Trade. Estás donde elegís estar. A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión fuera de Estados Unidos. Hoy cuenta con traducciones a más de 70 idiomas y ahí también podés encontrarnos. Conectate. Facebook/Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal. Un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo. Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2. Terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Puertos, transporte, logística, infraestructura. Una radio dedicada íntegramente al sector del comercio exterior. Somos Trade, periodismo de carga. Ya están pasando 9 minutos de las 7 de la tarde. Lo que escuchábamos recién es este texto tan lindo que escribió León Gieco alguna vez y que ahora se reversionó. Se convocaron a 100 referentes de la música popular argentina para hacer este homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. Se llama Homenaje a las víctimas, 22 años de impunidad, 1994, 18 de julio 2016. Y hay voces de las más hermosas de la música popular argentina y se cerraba con esa justicia en la voz de Mercedes Sosa. Hermoso. Tremendo, muy tocante verlo en el vídeo. Es impresionante. Impresionante. Amigos, obviamente en Actualidad y Mercosur, quienes nos siguen a través de las redes sociales saben que hoy adelantábamos, tenemos una gran inquietud. El Mercosur se encuentra en una suerte, yo diría, de impas, que algunos dicen crisis, político, con la excusa en este momento de lo que tiene que ver con la presidencia del Mercosur, la presidencia pro tempore. Ustedes recordarán, lo hemos venido diciendo acá, particularmente a partir de mi viaje a Uruguay, ¿no es cierto?, a donde me tocó estar, como ya lo comenté, con la canciller argentina Susana Malcorra y el canciller uruguayo Nino Noboa, donde precisamente este tema estaba en el centro de la escena. ¿Y por qué estaba en el centro de la escena? Primero, porque quien detenta la presidencia pro tempore es precisamente Uruguay. Segundo, porque de acuerdo al mecanismo rotatorio de presidencias, le tocaría a Venezuela. ¿Qué ha ocurrido? Que la situación particular en Venezuela se ha ido agravando, por un lado, y entonces ha hecho de que países del Mercosur, particularmente Brasil en el último tiempo, pero antes muy enérgicamente Uruguay, dijeran que las condiciones para que Venezuela se hiciera cargo de la presidencia pro tempore, particularmente en un momento de negociaciones tan difíciles y yo diría necesarias con Unión Europea o con lo que quede de ella, ¿no es cierto?, hacían que tenía que estar a cargo y llevando a cabo esas negociaciones un país que hubiese cumplido con las normativas del Mercosur. En este sentido, todos sabemos, es de público conocimiento, que Venezuela no ha dado los pasos que el cronograma del Mercosur establecía en términos de compatibilización
de normas, etcétera, y esta particular situación, pero lógicamente agravada por lo que se está viviendo en estos momentos. En el día de hoy creo que salieron más de 10.000 o 20.000 venezolanos, tanto ahora a Brasil como a Colombia, a comprar artículos de primera necesidad, y bueno, y se están abriendo las fronteras como para permitir esto, ¿no es cierto? Ha habido una crisis energética muy fuerte. De hecho, Cuba ha dejado de recibir los apoyos y las cargas vinculadas a la energía que estaba recibiendo por la particular situación que se está viviendo en Venezuela. Hacía como que la situación estuviera absolutamente candente. Así que para esto, insisto, los que nos siguen en las redes sociales saben que esta es la temática, y obviamente vamos a convocar, ya también lo acabamos de adelantar hace un rato a través de las redes sociales, un especialista en estos temas, obviamente el contador Raúl Ochoa, con quien vamos a conversar muy en profundidad, no solo sobre la problemática Mercosur, el intercambio comercial con los países de la región, sino también, lógicamente, lo aprovecharemos para ver cómo está mirando el desenvolvimiento de nuestro comercio exterior argentino a 7 meses, ¿no es cierto?, que ya lleva de presidente Mauricio Macri. Así que vamos a hacer la tanda y luego vamos en la búsqueda de la comunicación del día de hoy. La información más estratégica del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. En minutos más y hasta las 20. Actualidad y Mercosur. Quédate en Trade, tu otra agenda. A las 7:15 de la tarde, en Actualidad y Mercosur, escuchábamos a Toquinho con Acuarela. Temazo. Y nada mejor que este tema, un tema con esta fuerza, para recibir a quien habíamos adelantado y vamos a consultar en la tarde de hoy, en tarde-noche, el amigo Raúl Ochoa. Raúl, ¿nos estás escuchando bien? Perfecto, ¿cómo estás? Qué alegría poder tenerte nuevamente aquí en Trade. La pregunta que hemos venido, yo diría, reiterando desde esta mañana, ¿no es cierto?, y adelantando a través de las redes sociales y finalmente incluyéndote en ella, está vinculado a una situación que se está viviendo en términos de Mercosur, sí, que está generando, yo diría, mucha inquietud, particularmente en los sectores privados, pero también en los sectores gubernamentales, ¿no es cierto? No es un momento cualquiera en el que esto ocurre, y bueno, la excusa, diríamos, de la presidencia pro tempore del Mercosur y quien tiene que ejercerla, que va a acusar, nos da para, diríamos, para tratar de pasar en limpio exactamente cómo estamos viendo el Mercosur hoy. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos parados, Raúl? A ver, ¿dónde estamos? Te dejo todo el libro. La primera cuestión es que hay como, vamos a decirlo en estos términos, hay como un acuerdo tácito en pasar la presidencia de Venezuela de largo. Sí, señor. Esto queda claro, ¿viste? Primero todo porque la situación venezolana es realmente preocupante. No, dramática. Ayer estaba leyendo El País y ¿te acordás que ya la semana pasada habían pasado venezolanos para poder comprar cosas a Colombia alrededor de 30.000? Sí, señor. Este fin de semana fueron 150.000. 150.000. Claro. Esto te da una pauta que la situación es prácticamente incontrolable, quiero decir, Venezuela está sin alimentos y sin medicamentos. Es muy grave. Y entonces, aparte, 2 de sus socios muy activos y amigables están muy preocupados. No son, por supuesto, latinoamericanos a quienes me refiero. No, claro. Me estoy refiriendo a China y Rusia. Porque el tema del deterioro de la situación es muy compleja y hay mucho dinero puesto en estas fichas, y la verdad que ese gobierno así no puede continuar. Y yo creo que más allá de que yo he sido muy crítico con el tema de no denunciar la situación de Venezuela, porque realmente si alguien puede creer que eso es democrático, está, digamos,
fuera de lugar, Ujú. porque esto viene pasando hace mucho tiempo ya, Ujú. pero lo cierto es que llegada a esta situación, y a su vez dado la situación de Brasil, Ujú. me parece correcto dejar pasar ahora, porque yo creo que se van a desencadenar los hechos por sí mismos. Esto debería haber tenido una iniciativa desde el punto de vista del UNASUR, concretamente, a su vez, Claro, claro. porque es más amplio el tema que solo un problema en Mercosur. El Mercosur, por supuesto, lo es por el tema de Venezuela como integrante, a pesar que sabemos muy bien que desde el punto de vista real y concreto, Venezuela no se integró nunca desde el punto de vista formal. Y no hizo los deberes, ¿no? Ningún deber. Está muy en Por eso deuda. digo, ¿viste? Claro. Por eso, acá, ¿viste? Hay como se llama, muchas cosas que aclarar, ¿no? Sí. Pero quiero decir, dado como están las cosas ahora, no habiéndose hecho ninguna reunión previa, salvo lo que ha hecho el secretario general, ¿no? Ujú. La OEA, y tratando de alguna manera de acercar el tema a una búsqueda de salida de amigos, ¿no? Sí. Como se hace en estos casos, pero como no hay receptividad de parte del gobierno de Maduro, se Ujú. hace muy complejo. Yo creo que esto termina en una implosión del régimen o en un golpe, ¿no? Ah, Cómo están las cosas, ¿no? Sí, Me sí, parece sí. que se ve algo así, yo lo veo Difícil. muy sombrío. Sí. Muy sombrío. Sin duda. Entonces, dado por otro lado la situación especial de Brasil, creo que lo que se ha hecho es esto, con respecto al tema de la presidencia del Mercosur y con respecto a Venezuela. Ujú. Ahora, desde el punto de vista de la relación dentro del Mercosur, ha mejorado y mucho. Así es. Ha mejorado y mucho. O sea, que Algunas cuestiones bilaterales sobre todo. las bilaterales están muy bien, muy Ujú. bien. Inclusive porque hay algunos casos de funcionarios que han pasado de un gobierno a otro, que es el caso, por ejemplo, de una persona joven, muy capaz, que es el secretario de Comercio Exterior, Godinho, Así es. que estaba con Dilma, y estaba con Monteiro, que era un muy buen ministro de Sí. Industria y Comercio, Sí. y este joven, que a su vez es integrante del Consejo de Relaciones Internacionales de Brasil, CEBRI, Ujú. quedó y realmente es una muy buena ayuda para el proceso porque permite una continuidad de cosas que se están haciendo en común. Sí. O sea que, digamos, hay buena onda ahí, hay buena onda con respecto a avanzar con la Alianza del Pacífico, y yo te diría que en sí este gobierno, el de Temer, Sí. más allá de que no tiene apoyo popular, sí tiene claro. apoyo desde el punto de vista económico y muy fuerte, Ujú. y la situación desde el punto de vista económico se ha ido estabilizando. Así es. Sin gran mejora, no esperemos crecimiento, No, pero porque se ha detenido la caída. Mira, Miguel, el tema es el siguiente. El tema de las empreteiras, así Sí. llamadas las empresas de infraestructura y construcción de Brasil, Sí. es un tema muy grave y que no se va a resolver de un día para otro, porque vos sabés que están en galeras buena parte de los Sí. directivos máximos. Sí. inclusive. Hoy habría habido un arreglo de Obredex, ¿no? Exactamente, a eso me quería referir. Sí. Contalo un poco, porque yo lo escuché de costado en una radio. Sí. A ver. Odebrecht llegó a un acuerdo. Ajá. Bien. Pero quiero decir, pero en in the meantime, en el medio, Ujú. el tema de estas empresas, que son empresas muy grandes a nivel brasileño, pero son muy grandes a nivel transnacional. Por O sea, supuesto. para que tengan la audiencia una idea, Odebrecht está entre las 20 constructoras más grandes del mundo. Así es. Y las 5 o 6 que se conocen más, Camargo Correa, OAS, Galbao, Ujú. Andrada Gutiérrez, son todas empresas Sí, muy monstruos, grandes. Por lo tanto, el tema de corte de operaciones, el Ujú. tema de corte de crédito de bandez, por ejemplo, acá quedaron pendientes 7 operaciones. Así es. Y allá en Brasil, te imaginas, y el resto del mundo. Con lo cual se estima que
que el impacto del tema Lavallato desde el punto de vista Petrobras y Embreteiras representa 2 puntos del Producto Bruto por año. Por eso te digo que es muy mucho, ¿eh? Sí. O sea que no es solamente el tema de la caída de los precios de las commodities y el problema del déficit fiscal. Todo eso ha jugado, sí. Pero y el tema del clima político con Dilma, pero el tema específico de Lavallato con Petrobras y corte de operaciones nacionales e internacionales ha tenido un peso muy grande en la situación. Por eso se ha estabilizado la situación, están, como dicen ellos, o fondo do pozo. O fondo sí, claro. Sí. Ya se vio el fondo do pozo. Sí. Y ahora, bueno, lentamente se va recuperando, está mejor el comercio exterior. Ha mejorado mucho como consecuencia de la crisis la balanza de cuenta corriente de Brasil, que está prácticamente llegando a nivelarse. Calculá que en lo que va de este año, estamos en 6 meses y un poquito más, ya la balanza comercial solo de bienes tiene 26.000 millones de superávit. Claro. O sea, van camino a los 50.000 millones. Con lo cual, nivela servicios, nivela renta, nivela todo. Sí, claro. Quiero decir, eso no es la solución, porque la solución es más actividad interna y más movimiento, pero va mejorando. Yo estaba mirando a su vez la cifra de comercio exterior y efectivamente yo creo que han tocado el pozo para rebotar. En exportaciones ya viene creciendo con respecto al año pasado y en importaciones ha dejado de caer. Claro. Lo que pasa es que está, para que tengas una idea, está importando para lo que es Brasil, qué sé yo, por día no llega a 600 millones de dólares por día. Claro, Nada, no, Brasil es un país para importar 1.000. Sí, claro, sí. ¿Te das cuenta? Por día. O sea, su balanza normal eran cerca de los 18 o 20.000 millones mes. Tanto Expo e Impo. O sea, hay un largo camino a recorrer, pero lo cierto es que está, yo diría que esto va a irse consolidándose y, bueno, después queda toda una enorme incógnita que nos excede en este momento, que es todo el tema de tipo político futuro. Por ¿no? supuesto. Pero que no es este es el momento. Pero quiero decir, en lo que corresponde a esto, hay una mejor situación, hay una muy buena onda entre los gobiernos argentino y Brasil. Sí. Yo creo que la buena onda aparte es por lo malo que era la anterior, aparte. Claro. Bueno, lo mismo... Perdón la perdión, pero ¿viste? No, absolutamente. Bueno, pero lo mismo me tocó vivir in situ en Uruguay. Yo estuve en una reunión donde fuimos invitados... Yo estuve en la reunión de los 4 consejos de relaciones internacionales. Perfecto. Bueno, entonces se ve esto, ¿viste? Se ve, ¿no? Claro. O sea, el vínculo... Siempre tuvimos una muy buena relación nosotros. Absolutamente. Pero la relación más o menos era espantosa. Sí. No, pero te quería decir exactamente que lo mismo me tocó notar en Uruguay. Yo claro. El vínculo que hay entre Nin Noboa y Malcorra es superior. Públicamente, además de dar el apoyo a la Secretaría General, la onda en la coincidencia de la lectura de lo que está ocurriendo la verdad que es muy fuerte. Escuchado es una excelente canciller. Sin duda, sí. Claro. Vamos a ir resumiendo entonces. Vos, obviamente, en términos de títulos, si tuvieras que poner, vos decís, Venezuela no va a ocupar la presidencia pro tempore. No. Correcto, primer asunto. Segundo asunto, te escuché al pasar, recién, decir, bueno, y hay una muy buena onda en relación al tema Pacífico. A ver, ¿cómo estás viendo en términos de cronograma eso? ¿Vos entendés y coincidís en algunas afirmaciones que se hacen que el orden de prelación es primero afiancémonos en términos de Mercosur, corrijamos, sanemos el Mercosur con más Mercosur, etcétera? Hay como una idea de agenda interna a resolver. A resolver, correcto. Correcto, porque si no, ir hacia afuera sin resolver temas... Obvio. Temas de la agenda, primero de la agenda bilateral. Sí, claro. Que es muy importante, que ahora algunos temas ya se están viendo y bien. Y no avanzar en el tema de los puntos que uno llama de integración hard e integración soft.
Así es. O sea, integración hard, por supuesto, es integración física y energética, integración soft es normativas, claro. Norma y facilitación. Claro, claro. Es, como diría, añudo que lo fajen, ¿viste? Porque si no, va hacia afuera, ¿con qué? Entonces, yo creo que esto está bastante claro que hay que empezar a verlo. Yo te soy sincero, quiero verlo porque ya he visto tantas veces enunciados y escasas efectividades conducentes. Bien. Sí, señor. ¿Me entendés lo que quiero decir? Totalmente. Pero lo que quiero decir que veo buena onda. Sí, claro, sí, claro. Ahora hay otra cosa más, Miguel, que hay que tener en cuenta. En esto de la agenda interna y en esto de trabajar con los países de la Alianza del Pacífico, en realidad con toda América del Sur e inclusive con México, Brasil nos ha sacado un campo. Sin discusión. O sea, nos ha sacado un campo. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior, y sigue haciéndolo, porque como te digo hay una continuidad en el tema de apertura al comercio exterior y buena relación con los países de la región y ampliación de todos los ACE y los acuerdos de alcance parcial. Bueno, en eso ha venido trabajando con Colombia, Perú, con Chile, con México. O sea, esto está en la agenda e inclusive trabajando fuertemente con Estados Unidos en el tema de acceso. Y eso hay que tenerlo muy presente, porque con Estados Unidos lo que hay que trabajar es acceso. Absolutamente. Es el tema normativo, porque en realidad, convengamos, el tema desde el punto de vista arancelario con Estados Unidos, desde el punto de vista de los aranceles de Estados Unidos, es de escasísima significación, y donde hay barreras son barreras de otro tipo que no son los temas que a nosotros nos interesan. Entonces, Estados Unidos, ellos vienen trabajando mucho en el tema de reconocimiento mutuo. Así es. ¿Qué quiere decir? Mis laboratorios son reconocidos por ustedes y los laboratorios de ustedes son reconocidos por nosotros. Entonces, las pruebas, las muestras, etcétera, y el tema de calidades, hay un reconocimiento de los laboratorios de uno y otro lado. Así es. Eso, que parece una cosa baladí, no. Eso es importantísimo. Y países de la región nos han sacado kilómetros y kilómetros. Uruguay tiene claro, el LATU ya reconocido. Porque el tema es el siguiente. Nosotros en el tema del encierro y de... Claro, el aislamiento. El aislamiento. Y en esa confusión de punto de vista ideológica, prácticamente yo diría obsoleta y perdida en la noche de los tiempos, nos olvidamos que en realidad los países, más allá del tema de la negociación arancelaria, todo el resto lo puede seguir negociando absolutamente por su cuenta y avanzar en un montón de temas que facilita la vida a los exportadores y sobre todo a las pymes. Sin discusión. Hay muchísimo para hacer. Sin discusión. Vuelvo con la agenda de prioridades. Primero, entonces, el tema Mercosur. Segundo, vos dirías, ¿sigue siendo el acuerdo Mercosur con lo que quede de la Unión Europea? Sí, desde ya que sí. Bien. Y tercero, Pacífico. Y de tercero, Pacífico. Buenísimo. Sí. El tema de Europa, en realidad, aunque parezca paradójico, la salida de Gran Bretaña para el Mercosur y sobre todo para nosotros es tremendamente inconveniente. Sí, claro. Porque Gran Bretaña es y era partidario del acuerdo con Argentina y con Brasil. Y particularmente contrabalanceaba el tema de la resistencia francesa. Exactamente. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Total acuerdo. Usted lo ha dicho. Total acuerdo. Me ha quedado claro entonces tanto la mirada estratégica de los tiempos como el tema de la presidencia de Mercosur y todo lo que está implicando. Sí. Yo no puedo evitar pedirte y aprovecharte, dar vuelta a la hoja y venir fronteras para adentro, ¿no es cierto? Es decir, cuadro de situación, ¿cómo estás mirando que estamos parados hoy a 7 meses de haber asumido la presidencia Macri? A 7 meses. Yo diría que esperaba bastante más. Así es. En los temas que nos ocupan. Sí, señor. O sea, en los temas de competitividad sistémica. O sea, por alguna razón que desconozco,
hay algunas cuestiones que son como de transformar productivamente, que no hemos avanzado prácticamente nada. Sí, algunas ni se han puesto en marcha. Sí. Claro. Yo te diría, por ejemplo, seguimos prorrogando el régimen de bienes de capital. Así es. Ahora tenemos prórroga hasta diciembre. Sí. La pregunta es, ¿no deberíamos analizar, porque no es casualidad que todos los otros países no tienen un régimen de este tipo? ¿Y sabés cuántas veces llevamos de prórroga? No sé, pero 10 años por lo menos. 15 años. 15 años, claro. 15 años. Esto se inició en el 2001, sí. Venció por primera vez en el 2006, sí. Después siguió con una prórroga del 2008, y del 2008 en adelante venimos prorrogando a veces por año y a veces por semestre. Claro, me hace acordar algunos decretos de necesidad y urgencia. Pero sí, ¿no? viste, pero esto es una cosa... Entonces, la primera pregunta que uno debe hacerse es, ¿hay un análisis costo-beneficio desde el punto de vista... Acá yo soy muy cuidadoso con este tema porque en realidad hay mucha gente que le ha venido muy bien el régimen del 14% sobre... ¿Pero qué te parece? Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente. Nosotros estamos en una gravísima situación fiscal que, aparte, el tema tarifario se ha complicado y eso nos va a llevar más tiempo de lo que estaba previsto, sin duda alguna. Y esto tiene un costo fiscal importante. Absolutamente. Ahora, no es el momento, por ejemplo, para analizar el tema de la relación, por ejemplo, que tienen todos los restos de países, que es un arancel bajo de bienes de capital, pero una cantidad de cosas que apoyan a los fabricantes de bienes de capital. Así es. Que es el tema de financiamiento. Sí, reemplazar aranceles con incentivos. Con incentivos. Correcto, y políticas activas. Claro. Sí, señor. Y no estar con este bono todo el tiempo, porque la realidad es que 0 y 14, está todo, parece fantástico, pero 15 años de un régimen de este tipo. Y aparte, desde el punto de vista externo, te complica mucho cualquier tipo de negociación. Absolutamente. Y no es un régimen habitual. Uno tiene que tener un arancel, por tratarse de bienes de capital, relativamente bajo, y un régimen de incentivos y de apoyos al sector que le permitan competir nacional e internacionalmente, como cualquier otro sector, claro. Teniendo en cuenta las especificidades que corresponden. Absolutamente. Particularmente en algún... lo que quiero decir? Totalmente. O sea, porque a mí me da la pauta. O sea, cuando yo veo una cosa que se lleva 15 años seguidos, sí, sí, de un plan que, como todos sabemos, surgió de la mente febril de nuestro señor ministro de aquella época, Domingo Cavallo, absolutamente, que ya lo había creado en el año 93-94 y lo recreó frente al despelote que tenía en el 2001 con los planes de competitividad. Y continuó durante todo el periodo de los gobiernos K, y ahora siguen esto. Entonces yo digo, pero caramba, no tenemos nada mejor, no hay algo en el medio. O sea, quiero decir, ¿por qué lo pongo en el tapete? Y porque seguimos repitiendo esquemas sin mirar otro tipo de instrumentos y de políticas, y la recuperación del tema de la competitividad se da con una buena dosis de imaginación y de pelear punto a punto. Absolutamente. Punto a punto y todo. O sea, me preocupa que, por ejemplo, todavía no hayamos ratificado el Tratado de Facilitación de Comercio. Absolutamente. No lo entiendo. ¿Por qué? E inclusive porque, obviamente, ya que estamos en tan buenas relaciones con Brasil en este momento, Brasil no solamente tiene al director general de la OMC, sino que fue de los primeros países que lo ratificó y le está dando manija intensamente al tema. Y no entiendo por qué nosotros no lo hacemos. No entiendo. No, claro. ¿Entendés? Quiero decir con esto, Miguel, que lo que veo es que en cuestiones que hacen a la base de un programa,
que son nuevos instrumentos, nuevas formas de encarar los aspectos de políticas proactivas, en algunos casos estamos repitiendo y en otros no estamos haciendo los deberes que corresponden. Absolutamente. ¿Vos creés, pensás, tenés alguna información de si esto tiene visos de ser encarado por lo menos en un tiempo inmediato o estamos todavía con la espera, diríamos, paciente? Parte me parece que todavía estamos en la paciente espera. Uh-huh. Algunas cosas se están intentando, pero sí. Dan la impresión que internamente cuesta trabajo avanzar desde el punto de vista de la guía. Así es. O sea, hay muchos desvíos, quiero decir. O sea, por ejemplo, la ley PYME es un buen arranque. Absolutamente. Pero pensar que esa ley PYME es la solución de los problemas... Pero no. No, pará. Es condición necesaria, pero no suficiente. No suficiente. Y muy poco suficiente. Por eso digo, porque he visto algunas declaraciones sobre el tema de como si fuera... Sí, la panacea, ¿no? La panacea. Y yo digo, pará. Sí. Paren, muchachos, vamos por parte. Está bien el tema de sacar la ganancia mínima presunta, ampliar el monto de los repros, darle un apoyo chiquitito para el tema de reinversión de utilidades, 10%, sí, ¿viste? La PYME sí. No mueve el perímetro, pero por lo menos es una señal. Una señal. Es una señal. Pero cuidado, viejo, que eso es para empezar. Sí, claro. Para salir de la terapia intensiva. De la terapia intensiva, correcto. Claro. Por eso digo, la paciente espera. Absolutamente. Hay quienes están hablando de que en algún momento habría una suerte de relanzamiento del gobierno y colocan estos temas o estas temáticas dentro de lo que debiera ser relanzado. Yo lo que pasa es que, no sé si no te ocurre a vos, cuando hablas con la gente más vinculada a comercio, hay una queja en relación al excesivo peso de las gremiales industriales. Y a su vez viceversa, cuando hablas con la gente industrial más vinculada a la UIA, hay una queja respecto a los funcionarios hegemónicos. Entonces, me parece que ahí hay una situación todavía de empate no resuelto, ¿no? Hay una cuestión que básicamente me parece que no se ha entendido, no se ha comprendido bien. Uh-huh. Yo te acordás que fui bastante crítico y sigo siéndolo de las características de la estructura. Sí. De los ministerios y fundamentalmente los ministerios que están vinculados al tema de la producción. Bueno, tanto como el de agroindustria. En estos días esto ha quedado más palmario. Pero por eso, ¿viste? Pues, el tema de centralización en las decisiones, ¿viste? Es una clave y en una situación de crisis como estaba Argentina. Sí, claro. No hablo más del tema porque ya me cansé de decirlo y basta. Claro, sí. Pero quiero decir, eso se nota muy mucho también en el funcionamiento de este tema de desarrollo productivo, o sea, el Ministerio de la Producción. ¿Por qué? Porque en la conformación y en el tema hay dos cosas diferentes. Uno debe tener el mejor diálogo posible con las entidades gremiales empresarias y con las empresas, por supuesto, también. Sí. Pero el tema de la toma de iniciativa y de la forma de encarar tiene que ser claramente de la autoridad de aplicación. Sin discusión. Los que marcan la batuta tienen que ser... Porque si no, porque ese ida y vuelta de que sí, que no, no es la cuestión. La cuestión es que vos tenés que tener por eso digo como la guía, o lo que marca el camino de los pasos a dar, que a vos te vayan llevando hacia esto que podemos llamar, yo lo llamo transformación porque hay una secretaría de transformación, pero que en realidad lo que quiero decir, algo que te vaya cambiando, que vaya marcando una senda diferente. Y la senda diferente va por el lado de, como te digo, de instrumentos nuevos, de esto que se está intentando hacer con el vice, que espero que
se lance. Ojalá. Ojalá se lance en algún momento, porque veo que hay buena... disposición. Sí, por eso, buena disposición. Y largar. Claro. Largar. Claro. O sea, nunca, digamos, quien es autoridad de aplicación va a tener el consenso total ni nada por el estilo, ni lo debe esperar. Total acuerdo. Pero debe actuar per se, porque es el que está a cargo. Sin duda, sin duda. Y lo que tiene que hacer a su vez es una cosa que se dice, pero se hace muy poco, que es tener alguna cuestión de modelo de simulación de más o menos cuáles son los costos-beneficios de cada cosa que uno hace, ¿viste? Total acuerdo. No, de eso parece que estamos muy lejos. Muy lejos, Parece ¿viste? que Muy estamos lejos. Y bueno. Magnífico. Muy. Distinguido Raúl, como siempre, muy completo. Perdona que me haya metido en los temas domésticos, pero no podía dejar pasar la oportunidad. No, por favor. No, al contrario. Así que quiero agradecerte muchísimo y desde ya felicitarte por toda la producción que cotidianamente me llega de tus publicaciones. Gracias, Chi. Un gran abrazo. Un abrazo. Chau. Amigos, ustedes lo escuchaban. Raúl Ochoa, un referente, yo diría, indiscutido, no solo por su actualización permanente en estos temas, sino por lo que ha sido su protagonismo histórico en los temas de integración en nuestra región. Vamos ya a un intervalo y volvemos para el cierre del programa. Seguí acompañándonos en Actualidad y Mercosur para tomar las decisiones más acertadas. Hasta las 20, junto a Miguel Ponce. Según algunas fuentes, la idea original surgió mientras se estaba desarrollando un servicio de radio online, una red que permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud llamados tweets. Un mundo en el que podés expresarte y contarnos qué opinás. Somos @Trade Radio FM. Trade. Periodismo de carga. Mediterranean Shipping Company, líder mundial en transporte marítimo de contenedores, con más de 480 agencias en todo el mundo. Brindamos un servicio marítimo e intermodal de alcance global, garantizando calidad, servicio personalizado y disponibilidad cada vez que nos necesite. Quédate. Somos radio. Otra radio. Trade. Llévanos con vos. Escuchamos a Tom Jobim con Elis Regina haciendo Aguas de Marzo, esta canción que es una bossa nova compuesta por Antonio Carlos Jobim. Vos sabés que esta canción en 2001 la nombraron como la mejor canción brasileña absoluta. La letra es, mirá qué título, ¿no? Mejor canción brasileña absoluta. Y la letra no cuenta una historia, son simplemente pinceladas de imágenes que empiezan casi todas con la letra es en castellano. Evoca un movimiento cíclico. Las lluvias de marzo marcan el final del verano y el principio del frío. En Brasil, marzo es el comienzo del otoño del hemisferio norte, claro. Y es también el mes más lluvioso de Brasil. Y estas lluvias son las que Tom quería transmitir, y lo consigue obviamente. Son lluvias que caen, que crean corrientes, que arrastran objetos, y el tempo de la propia canción recrea ese caer constante. Buenísimo, Marcelo, y aprovechamos esto porque nos lleva necesariamente al recuerdo y las saudades del amigo Gustavo Segre, que seguramente nos está escuchando ahí en Sao Paulo. Y nos mandó besos y saludos. Y que nos manda saludos también. Y obviamente su espacio es imposible de llenar, el vacío que ha dejado es imposible de llenar. Vamos a hacer algún esfuerzo, no para alguien de Brasil, pero sí alguien del Mercosur que pueda venir a ayudarnos, que nunca será lo mismo, obviamente. Gran abrazo, Gustavo. Y amigos, ya terminando, vamos a tocar cómo han andado los mercados. Esta es una semana que generó mucha expectativa, porque por un lado han aparecido, ustedes lo saben, encuestas de opinión vinculadas a imagen presidencial, imagen de la oposición, etcétera más. Pero en el día de hoy han, avanzado y han tomado estado público 4 o 5 encuestas en relación a cómo se está, yo diría, digiriendo, por así decirlo, el tema del tarifazo, por ponerle un título. Y todas ellas son francamente muy preocupantes.
yo diría que me preocupa más este tema de las encuestas en sí que lo que fue la propia noche de la semana pasada, cuando se produjera esto que los organizadores no quieren llamar cacerolazo, ¿no es cierto?, por la connotación que tenía, ustedes se acordarán, hasta la canción de Copani contra los cacerolas, y que lo llaman ruidazo. Me parece más importante en términos de dificultad, ¿no es cierto?, ver estos números puros y duros en relación a la opinión, ¿no es cierto?, adversa que hay hacia el manejo del tema de los tarifazos, que la propia noche aquella. Aquella noche fue una noche muy loca. Yo voy a contar mi experiencia. Yo estaba cenando con amigos en Palermo y por un lado escuchaba de vez en cuando alguna cacerola y por otro lado tenía colocado la pantalla del partido que jugaba Boca. ¿Y eso fue cuando? El martes pasado, sí. ¿No? Fue una cosa muy fuerte porque todos estaban en la espera del festejo de Boca, etcétera. Y bueno, y a medida que venían los goles y la eliminación, había una cosa así una dicotomía muy grande entre, las alegrías, las no alegrías. Vos no sabías si el que se vayan todos era en la calle o el que se vayan todos era por la defensa de Boca, digo, ¿no? Sí. Es una cosa muy particular, tratando de no herir ninguna susceptibilidad. Claro. Vamos a los mercados. Entonces, por eso hay mucha expectativa en relación a cómo esto está pegando en los mercados, cómo los mercados están viendo este humor social que se ha ido, yo diría, consolidando en relación a una opinión muy negativa por el manejo del tarifazo. Y obviamente el dólar, como no podía ser menos, inició la semana con una fuerte suba en el segmento mayorista. La anteúltima semana de julio la empieza con un avance en el segmento mayorista que lo ubicó sobre el final de hoy en 15.05, 15.15 por unidad. ¿Cuánto es esto? 20 centavos arriba del viernes pasado. Digo, cuando hay 1, 2, 3 centavos puede ser un tema que uno se haga el distraído, pero cuando son 20 centavos esto es fuerte, ¿no es cierto? Y esta suba de una magnitud que no era esperada y que en ningún caso ha sido inferior a los 10 centavos diarios, ha tenido picos de 21 centavos de ajuste como con el del viernes pasado, ¿no es cierto? Con demasiada rapidez el valor del dólar abandonó esa suerte, yo diría, de laxitud y debilidad de la primera semana del mes y ha superado con holgura el valor referencial de 15, digo, se ha ido alejando de los 15, ¿no es cierto?, encaminándose hacia un sendero con correcciones hacia arriba que por ahora no muestra señales de haber finalizado, por lo menos para los próximos días. Vamos a los números fríos sobre el tema. Decíamos el dólar transferencia, entonces estuvo en 15.05, 15.15, el dólar billete 14.90, 15.30, los precios de referencia del Banco Central en 15.05 y, como siempre, lo más curioso es en los precios ROFEX. Para fin de julio estamos en 15.31, es decir, la otra semana. Hoy, recordemos, anduvimos en 15.15, por lo cual se está esperando unos entre 10 y 20 centavos más. Para fin de agosto ya estamos pensando en 15.72. Para septiembre ha adelantado el 16.02. Para octubre 16.33. Para noviembre 16.50. Y fíjense qué curioso. Para diciembre y para enero del año que viene, sin datos. El ROFEX no ha cotizado, no nos da datos para ahora. Esto está indicando claramente la sensibilidad que está habiendo en relación al manejo de la moneda. Yo diría que, volviendo un poco a lo que tocábamos con el amigo Raúl Ochoa, estamos en un momento en el cual la situación de la región está necesitando, ¿no es cierto?, señales claras. Hoy lo que comentábamos recién con el amigo Raúl en relación a este acuerdo de Odebrecht, aparentemente el acuerdo consta de 2 capítulos, seguramente nos vamos a enterar en la prensa de mañana con más detalle. Uno que tiene que ver con el monto de dinero que pondrían, devolverían de alguna manera o recuperaría el Estado, y por otro lado una cantidad muy importante, creo que 20 funcionarios de primer nivel de Odebrecht que se van a comprometer con la justicia para ayudar
a desentrañar cómo ha sido la matriz de corrupción, con lo cual es de esperar novedades hacia arriba en relación a los sectores más comprometidos con estos escándalos. A veces yo digo, suena curioso, ¿no?, mirarnos en el espejo de las realidades vinculadas a la corrupción en Brasil y en Argentina, ¿no? Las dimensiones de los montos involucrados y lo cerca que pegan, ¿no es cierto?, en términos de poder, con una gran diferencia. Mientras allá la justicia ha tomado una actitud, ¿no es cierto?, aparentemente mucho más decidida, mientras allá hay responsabilidades de los dos lados del mostrador, los empresarios muy fuertes detenidos, ¿no es cierto?, y procesados. Aquí todavía estamos recién como comenzando ese camino que lógicamente, como todo mostrador, tiene que incluir, ¿no es cierto?, a sus dos costados, ¿no? Acá aparece todavía como muy focalizado exclusivamente en un lado del mostrador, y el otro lado del mostrador, el de los empresarios, ¿no es cierto?, que han participado, es como que se lo está soslayando. Yo veo que algunos han empezado a decir, bueno, yo sabía, estaba en conocimiento, era una matriz, diríamos, que todo el mundo, era casi un vox populi. Sin embargo, todavía algunos de los principales actores, particularmente los que están en la Cámara Argentina de la Construcción, yo creo que vienen haciéndose olímpicamente los distraídos. Pero bueno, estos son similitudes y diferencias entre el proceso brasilero y el proceso argentino en relación a lo que tiene que ver con el tratamiento de la corrupción. Estoy viendo en relojes que estamos en las 19:55, por lo tanto, próximo lunes nos volvemos a encontrar, como siempre, en esto que es Actualidad y Mercosur. Hasta entonces. Esto fue Actualidad y Mercosur.